Hola a todos, bienvenidos al canal. En el caso del Megacon, la regla era no podías andar botellas de agua adentro. Pero, como les digo, la gran diferencia es que nosotras todas estábamos preocupadas. Yo estaba recha porque yo bebo agua, brother, como que si me están pagando. Y los stands que habían para comprar, primero estaban baratos los precios, estaban cómodos, sí, muy cómodos, tenían promociones en los helados, tenían promociones en las bebidas, etc. Entonces, y eran vasos gigantes los que te daban, igual el Asian Tiger, creo que se llamaba el otro lugar, que era de bubble tea, los vasos eran gigantes, entonces con eso como que le contrarrestaba. Y no sé si me equivoco, pero creo que tenían de esas oasis para beber agua, pegados a la pared, ¿o no? No, ¿verdad? No habían. Pero sí, pues, había a dónde comprar. El punto, me imagino, era ese, o sea, si vos llevas tu botella de agua ya no le vas a comprar bebidas a las tiendas de adentro, entonces pues el generarle el ingreso a las tiendas que están participando también, entonces pues, que también para ellas es una inversión. Entonces, sí, no estuvo tan mal, la verdad, no me puedo quejar. Obviamente, o sea, nosotros andábamos trabajando, ¿verdad? Yo que tengo que hablar con la gente y no sé qué, necesitas hidratarte, ¿verdad? Si no te vas a desmayar. Igual los cosplayers, porque los cosplayers, las mujeres andan en tacones. Y andar en tacones es signo de andar haciendo ejercicio doble, porque andas, sí, caminando y en tacones, y pues nada. Y se andan moviendo y que les toman fotos y que los entrevistan, entonces necesitas hidratarte, pues. Entonces sí lleven billetes como que extra, aparte de lo que vayan a usar para, sí, comprar, para que tengan ahí, dependiendo de las reglas de la convención, porque esta convención esa era la particularidad que tenía. Puede ser que el Comic Con no sea así y sí puedas llevar tu botella con agua y andar bien espectacular bebiendo agua, pero es algo que lo tienen que tener en cuenta. Sí, siempre estén pendientes de las redes, porque ahí es donde ahora muestran todo. Sí, todas las reglas, por ejemplo, ¿cuántos fueron? 3 días antes, creo que lo dijeron. El cronograma. Sí, el cronograma, sí, y las reglas de cómo iba a ser, pues. Sí, sí, nosotros no nos habíamos ido y ya sabíamos las reglas, pues. Sí. Y obviamente el medio mundo brincó, ¿verdad? Pero sí, pero sí, es importante que acaten las reglas, pues. Si ustedes son cosplayers que quieren llegar a hacer su cosplay a una convención internacional, pues deben de acatar las reglas, sobre todo para el tema de la utilería, para que no se lleven ahí un trago amargo, porque, ok, yo tengo a alguien que vive en Panamá, ¿verdad? Yo fácilmente puedo venir y darle mi bolsa y decirle, llévatelo. Pero si sos un cosplayer que no tiene a nadie y anda full solito, entonces lo mejor es que acaten las reglas con la utilería también, para que no se las quiten y, sí, y no se lleven ahí una mala sorpresa, pues. Vean cómo es la logística del transporte. Así. Del lugar al donde se va a desarrollar el evento, porque necesitan saber cómo moverse. En el caso de nosotras, pues prácticamente teníamos chofer. Sí. Prácticamente teníamos el chofer, que era parte del staff también, que nos podía ir a dejar, nos podía ir a traer. Él se conoce toda la ciudad, entonces estábamos chill. Pero si no, ¿cómo se van a mover ustedes? Ya, si tienen que usar Uber, si tienen que usar InDrive, si tienen que usar alguna otra aplicación, si tienen que ser en taxi, en metro, en bus, en lo que sea, tienen que estar claros para después no andar cuadreando ni decir, ¿y ahora cómo me voy? Sí. ¿Ahora cómo llego? Estas convenciones terminan noche, 9, 8, 9 de la noche, entonces pues, ¿qué tan seguro es el lugar por lo menos a los alrededores, que es en donde tenés que estar esperando? Sí. Ya sea que te lleguen a traer, que llegue el carro, el taxi, lo que sea. Entonces, ¿qué tan largo está de los puntos de transporte público? Si tenés que usar un transporte público, sí. Entonces, pues rayen bien ahí su mapita de cómo se van a estar yendo, desde donde se están alojando hasta el punto de donde es la convención. Sí. Sí, que yo creo que lo mejor por ejemplo, en el caso de nosotros, pues, Uber, no funcionó súper regio el Uber, porque sí hubo un día en la noche donde pues, nos tuvimos que mover en Uber. Ojo, nosotros andábamos en convención, en navegación, pero andábamos trabajando. Ustedes no crean que porque, ay, la Cintia anda en una convención, ando con cámara, ando
ando mi micrófono, la Arielka anda ahí de mula carguera con toda mi cosa, porque pues tenemos que grabar y para traerles contenido pues andamos cierto artefacto. Andamos la utilería. Sí, medio caro, que obviamente necesitas moverte en algo seguro, y el Uber la verdad que súper bien, súper responsable en el momento, todo súper bien, y la verdad que ahí sí fue donde nos hizo triqui el cerebro, porque este lugar, el centro de convención yo ya había ido ahí, porque ahí fue lo de Van Gogh que yo les grabé de hecho, entonces yo ya sabía, pero no sabía que cada puerta tenía un nombre, y entonces a la hora que estamos pidiendo el Uber, ¿en qué puerta nos va a ir a traer el Uber? No sabíamos, entonces pregunten también, y pregúntenle dentro del local a donde están a la gente organizadora, no le pregunten a cualquier más en la calle, porque te van a dar la pinta de turista, que si andas con cámara, que si andas con tu cosplay que te costó un montón de reales, te lo pueden tamalear. Entonces siempre pregunten dentro del local a los organizadores. Sí, no se fíen, yo sé que allí obviamente en las convenciones de anime llevan personas decentes, personas rectas y todo lo que ustedes quieran, pero al final de cuentas son turistas. Ustedes son turistas en la ciudad, no se confíen aunque estén al lado de alguien que parece super nice. Siempre a los organizadores, a las personas que están en las puertas regulando la entrada, a eso les pueden preguntar, que es lo que nosotros hicimos, para que eviten, Dios mío, se arrecharon mi chocollo. Un momento, por favor. Acordate de lo último que digo, porque se me olvida de que venga. ¿Qué fue lo último que dijiste? Entonces al final son turistas, y lo mejor es que no den la pinta, pues realmente nosotros como que no nos identificábamos que éramos turistas, nosotros nos dimos espectacular. Que nos escuchaban el tono, ¿verdad? Sí. El acento que el acento, o cuando nos decían, ¿y su yapi? Y nosotros así, no hay yapi. No hay yapi. Entonces es importante eso, que lo tomen en cuenta. ¿Por qué les digo esto? Porque en la organización es como que tienen una mayor responsabilidad a alguien que está solo atendiendo a la convención, porque en el Comic Con de Estados Unidos este año hubo casos de tráfico de personas, de trata de personas. Entonces ustedes no saben, y siendo turistas, chaple, el riesgo es un poquito más grande, ¿verdad? Cierto que todos estamos grandes, pero te pueden darte un cañonazo ahí y nadie se va a dar cuenta porque nadie te conoce. Entonces es lo mejor que se enfoquen mejor. Si tienen alguna duda de cómo moverse dentro o a dónde lo van a llegar a traer, que se enfoquen mejor en los organizadores, que les pregunten a ellos, pues sí, que es muchísimo más seguro. Eso sería todo. La verdad que las convenciones afuera tienen un nivel muchísimo más grande, vas a gastar. Así que creo que si ustedes tienen como meta ir a una convención fuera de Nicaragua, se ahorran los 4 pesos de lo que vale aquí, se aguantan por un año, comiencen a verlo un año antes, comiencen a investigar todo lo que ustedes quieran para que después vayan. Si alguno de ustedes que me está viendo ahorita, que no está viendo, quiere ir por ejemplo al Megacon y tienen alguna duda, pues me pueden preguntar, y aquí la que yo coqueamos y yo les contesto, ¿verdad? A lo que yo sepa. Porque obviamente no me la sé toda, no soy parte de la organización, pero sí les puedo dar. Más o menos, pues, de entrada, pues más o menos se da entre julio y agosto. Sí. Son los meses en los que estos 3 volúmenes del Megacon se han estado dando, entre julio y agosto. Entonces, sí, pues para que ya por lo menos sepan, en esas fechas se va a viajar. Y en esas fechas son las temporadas más caras de viaje. Entonces, pues, para que sepan que su bolsillo va a doler. Sí, va a doler. Y por eso también les vamos a traer unos tips de viaje. Vamos a ver de qué manera lo sincronizamos con este video, en el sentido de para cuando vas a viajar a una convención, como un ejemplo, para que lo tomen en cuenta. Pero eso lo vamos a hablar en otro video, ¿ok? Pero sí, como dice Lorena, son las temporadas más altas, y que vayan a encontrar promociones está como difícil. Entonces es algo que tienen que tomar en cuenta. Por eso digo yo, con un año de anticipación, que ya vayan como maquinando, vayan haciendo su chanchito, para que se pongan pues como meta ir a una convención fuera. Ojo, en Panamá pasa el Megacon y pasa el Comic Con, entonces vean bien a cuál de las dos realmente quieren atender, porque es mentira que van a poder ir a las dos, a menos de que estén separadas.
que yo ahorita aquí te lo estoy diciendo, yo quiero ir a las 2 en algún momento, así que tal vez el año que viene vamos al Comic Con, entonces pues después podríamos ver si vamos a las 2, dice Loli, esta madre cree que yo no trabajo. Paréntesis, el problema lo tengo yo porque necesito pedir vacaciones para poder viajar, entonces pues es un poquito complicado. El staff para que viajes juntos es un poquito un tema de sincronización intensa. Sí. Ojo, en Panamá, al igual que aquí, hay convenciones más chiquitas. Hay convenciones que la hacen los mismos otakus que se agarran ahí en un lugar tipo el parque japonés y lo hacen, pues, pero esas obviamente no son más públicas y yo sí les diría que si van como turistas mejor se enfoquen en las grandes porque va a valer muchísimo más la pena por los invitados especiales, etcétera. Exactamente, sí. Más que todo por los invitados especiales, que creo que es el plus que tienen a las pequeñas. Y como es una inversión prácticamente lo que vas a hacer, porque seamos claros, es una inversión. Es una inversión a tu felicidad. Sí, porque el gasto no es de 3 pesos. Sí. Entonces pues escoger sabiamente para que después no venga con un sabor amargo de que fuiste a gastar tu dinero en nada. Entonces pues para que traigas buenos recuerdos y sea bonito. Sí, sí. Entonces eso pues les tenemos de tips. Espero que les haya gustado el video, espero que les funcione. Si alguno de ustedes que está aquí, que les encanta ir a las convenciones de aquí, sueña con ir a una convención afuera, espero que les funcione el video. Y nada, acuérdense de suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok. Ahí se los voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.